Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un tema denominado tipos de instrumentos de recolección de datos. Para empezar a ver este tema, primeramente debemos de conocer los diferentes tipos de investigación que existen. Para ello existe la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Para la investigación cuantitativa, generalmente se utilizan ciertas herramientas informáticas, como son las estadísticas y las matemáticas, para obtener los resultados. En la investigación cualitativa, generalmente es recopilación de información de datos no numéricos, como viene siendo las entrevistas, las encuestas, grupos de observación y observación directa. Ese tipo de investigación, la investigación cualitativa, es más de tipo explorativa, un tipo de investigación que depende de la recopilación de datos verbales, de conductas u observaciones que pueden interpretarse de una forma subjetiva. Los instrumentos de recolección de datos de una investigación cuantitativa generalmente son dos, los que son los cuestionarios y la escala de actitudes. Los tipos de preguntas que llevan los cuestionarios generalmente son preguntas dicotómicas, las preguntas con respuesta multiopcional, la jerarquización de opciones y la designación de puntaje. Las preguntas dicotómicas generalmente se identifican porque tienen solamente dos respuestas, un sí o un no. Las preguntas con respuesta multiopcional generalmente llegan a tener de 5, 6, 7 respuestas, y la designación de puntaje generalmente llega a tener un cierto porcentaje en las respuestas y puede tener 1, 2, 3, 5 respuestas. Otro instrumento que vamos a ver son los instrumentos que son más usados en la investigación de carácter cuantitativo, lo que son los cuestionarios. Los cuestionarios, de repente nos traemos a la mente cómo plantear las preguntas, y las preguntas se plantean de forma abierta y de forma cerrada. Cada una de esas preguntas tiene ciertas características, las cuales vamos a ver a continuación. Los cuestionarios con preguntas abiertas generalmente no se delimita el tipo de respuesta, lo cual la categoría de respuesta puede ser muy elevada. Es infinita y cambia por población y estrato. Además de ello, nos proporciona una información más amplia. Una de las ventajas que pudiéramos considerar en las preguntas abiertas es que la información es mucho más completa, y así como la información podemos utilizarla para otro tipo de investigaciones también, o investigaciones posteriores. Este tipo de preguntas generalmente se ocupan en el área de las ciencias sociales. Las desventajas que pudieran tener las preguntas abiertas es que son de difícil codificación, es de difícil clasificación, y lógicamente que es más laborioso su análisis. El análisis va de manera paralela a la investigación, y también un punto a considerar adicional en las desventajas es que las respuestas tienen cierto grado de ambigüedad. En los cuestionarios con preguntas cerradas, regularmente se estructuran de manera dicotómica o de opción múltiple, o categóricas, como también se le conoce. Las ventajas que tienen las preguntas dicotómicas o categóricas es que reduce la ambigüedad, ya que tiene una información mucho más concreta y concisa al objeto de estudio. La rapidez que se lleva a cabo el análisis. Este tipo de preguntas generalmente se ocupan en las ciencias exactas para su análisis menos laborioso, así como también se pueden contrastar las respuestas de un test con otro test. Las desventajas que puede tener las preguntas cerradas es que limita la respuesta específicamente al tema, y lógicamente que también no existe apertura para la opinión personal del entrevistado. Algo que debemos de tener muy en claro es que las preguntas, al momento de plantearlas, deben ser breves, concretas y de fácil comprensión, y lógicamente contextualizadas. Otro punto que hay que considerar al momento de elaborar las preguntas es que nunca deben ser amenazantes ni enjuiciosas para el entrevistado. Otro instrumento a utilizar para extracción de información es más que nada la escala de Likert. La escala de Likert generalmente mide la actitud a un objetivo subyacente. Este construye un gran número de afirmaciones que califican el objeto de actitud de una empresa. Y la actitud, como variable latente, no es susceptible a la observación directa. Por lo tanto, tiene que inferirse a partir de creencias, sentimientos o intenciones de conducta.
La característica que identifica la escala de Likert es que utiliza cuestionarios de preguntas cerradas. Cumplen con un objetivo específico y lógicamente que tienden a una dirección y a un cierto grado de intensidad. Otro instrumento que se utiliza para la investigación es la escala de Goodman. La escala de Goodman es otra técnica para medir actitudes, al igual que la de Likert. Se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto o objeto de exactitud, ante los cuales los participantes deben externar su opinión. La diferencia que existe entre la escala de Goodman y la de Likert es que las frases en la escala de Goodman tienen diferentes intensidades. Se escalan por intensidad. Los instrumentos de investigación cualitativa tienen tres tipos, generalmente tiene tres tipos o tres instrumentos de extracción de información, los cuales vamos a ver a continuación. Los instrumentos son la observación, la entrevista y lógicamente que también las sesiones en profundidad con grupos de enfoque. Vamos a ver primeramente lo que viene siendo la observación. La observación se explora en ambientes contextuales e identifica a investigaciones futuras. Generalmente el formato que trabaja el observador son hojas en blanco donde plasma la información vista y escuchado por parte de los entrevistados. Para ello, el investigador debe tener una participación activa con el sujeto de estudio, sin someterlo lógicamente. Lógicamente que solamente tiene que escuchar, ver y analizar la información que está proporcionando él, que está siendo sujeto de investigación. Merlens para 2005 nos dice y sugiere que el investigador debe sentir y palpar en carne propia el ambiente del sujeto investigado o del objeto o el evento a investigar. Ahora nos pasamos con las entrevistas, que nos dice que es un instrumento íntimo, flexible y abierto. Para ello, las preguntas en las entrevistas se llevan a cabo de forma estructurada, semiestructurada y abiertas. En las preguntas estructuradas, generalmente los documentos se apegan a preguntas y respuestas específicas. En las entrevistas semiestructuradas, existe una gran flexibilidad de la entrevista a adaptar nuevas preguntas al momento de llevarlas a cabo. Y en las entrevistas abiertas, generalmente el entrevistador o el investigador solamente tiene una guía general, lo cual el tema le da toda la flexibilidad de adaptación y agregar información adicional. La entrevista de carácter cualitativa generalmente no tiene un orden, se adapta al sujeto, a los tiempos y a las formas. Este tipo de entrevista generalmente tiende a ser amistosa. Los tipos de preguntas que se llegan a plasmar en una entrevista de carácter cualitativo generalmente son preguntas generales, preguntas para ejemplificar y preguntas estructuradas. Un tercer instrumento de investigación son las sesiones en profundidad con grupos de enfoque. Aquí nos dice que es importante grabar este tipo de extracción de información, ya que con la grabación podemos extraer una mayor cantidad de información de la que nos da el entrevistado, ya que sus gestos, muecas, ademanes, posturas corporales, ademanes con las manos, nos pueden dar mucho más información que la escrita o la hablada. Los guías tópicos pueden ser cerradas, abiertas o semiestructuradas. Las preguntas deben ser pocas, concretas y detonantes. La complementación que pudiéramos obtener a partir de esa reunión son los escritos adicionales, lo cual el sujeto tendería a afirmar y complementar su punto de opinión al momento de participar en el grupo. No olvidando las partes que debe llevar una entrevista de carácter cualitativa es que llevan unos datos generales, una introducción, un objetivo de la entrevista, unas preguntas y unas pequeñas conclusiones en la parte final. En este tipo de entrevistas se pueden hacer preguntas relacionadas con experiencias, valores, creencias, opiniones, hechos históricos de vida y percepciones, entre otras. Otro instrumento utilizado más que nada son los documentos, registros, materiales y artefactos. Estos se pueden subdividir en dos, en particulares y grupales. En los particulares generalmente son los documentos escritos personales, los materiales audiovisuales, los artefactos individuales y los archivos personales. En los grupales pueden haber escritos documentos
de manera grupal, como viene siendo actas constitutivas, planes de desarrollo municipal, estatutos y catastros, entre otras que pudieran existir. Otro instrumento más que podemos utilizar es la biografía e historias de vida. Este es otro instrumento que también se subdivide en dos, que puede ser tanto individual como grupal. En este, la característica que identifica es que el observador o el investigador debe tener mucha habilidad y actitud, ya que la información que vaya a arrojar el sujeto de investigación se debe de vincular con la vida misma del sujeto. Debe de tener, el entrevistador debe tener una habilidad para poder llegar al profundo del pensamiento del individuo que está siendo entrevistado, así como también debe de ser habilidoso para analizar y debe de ser holístico al momento de evaluar al investigado o al sujeto de estudio. Para ello, también debe tener esa habilidad de diferenciar lo real de lo ficticio y poder ensamblar la información del evento investigado en el momento. Uno de los últimos métodos que pudiéramos mencionar en la investigación de carácter cualitativo es la triangulación de método de recolección de datos. Aquí pongo un claro ejemplo, como por ejemplo el diagnóstico comunitario, que es una actividad comunitaria. Las problemáticas, aquí plasmo específicamente un FODA, en lo cual deben intervenir diferentes actores que lo viven, como viene siendo madres de familia, jóvenes, mujeres de la comunidad, profesionistas, jóvenes varones de la comunidad, autoridades municipales, líderes comunitarios e incluso niños también pudieran participar ¿por qué? Porque es una identificación holística de problemáticas, ¿no? Y se tiene que identificar lo que viene siendo las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que pudieran existir. Ya como último, tenemos el análisis de datos cualitativos. Bueno, en la investigación cualitativa y cuantitativa tiene una diferenciación. En la investigación cuantitativa, generalmente se recolectan los datos, se analizan y se integran al documento. Pues la recolección se hace conforme va avanzando la investigación, se analiza en un programa estadístico y se integra en el documento final. En la investigación cualitativa es más laboriosa y más específica. En la investigación cualitativa, la investigación va de manera paralela, la investigación con la recolección de datos. La información se obtiene, se captura, se transcribe, se ordena y se codifica para posteriormente integrarse a un documento final. Bueno, hasta este momento hemos tenido esta sesión, este tema. Es muy interesante y lógicamente muy gratificante el hecho de poder conocer y comprender los diferentes instrumentos de recolección de datos que pudiera existir para los diferentes tipos de investigación, ya sea de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.